Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El mundo antiguo abundaba en mitos sobrenaturales sobre la luna, pero los griegos veían las cosas de manera diferente. Desde el momento en que los seres humanos comenzaron a mirar el cielo nocturno, la luna capturó su imaginación. Desde las estepas euroasiáticas hasta las llanuras africanas, brilló brillantemente sobre la vasta y oscura tierra. Cuanto más miraban la pálida cara de la luna, más buscaban estos pueblos antiguos una explicación para ello. Al carecer de matemáticas y físicas avanzadas, durante milenios asumieron que el espectáculo que tenían por encima era obra de espíritus y dioses poderosos. Por ejemplo, el Majábharata, una epopeya india del siglo IV a.C., explicaba los eclipses con una historia. Los dioses y los demonios, dice, una vez acordaron trabajar juntos para producir un elixir de la inmortalidad. Sin embargo, los dioses traicionaron a los demonios y robaron el elixir. Durante la pelea que siguió, el demonio Rahu se coló en el campamento de los dioses e intentó recuperarlo. Pero el sol y la luna avisaron al dios Vishnu, quien despertó y decapitó a Rahu. El cuerpo decapitado y la cabeza sin cuerpo de Rahu estaban destinados a perseguir furiosamente al sol y a la luna por el cielo nocturno para toda la eternidad. Se produce un eclipse cuando la cabeza de Rahu atrapa a uno de sus traidores y se la traga, lo que hace que el cielo se oscurezca. Sin embargo, como solo es una cabeza cortada, la luna o el sol vuelven a salir por su cuello desconectado. Los primeros intentos de alejarse de las explicaciones sobrenaturales de los misterios del cielo comenzaron alrededor del siglo VI a.C. En la antigua Grecia, una época en la que florecían el ingenio y el pensamiento humanos. Lo más importante es que los griegos fueron los primeros en romper con la idea de que los dioses controlaban el cosmos y los eventos en la Tierra. En cambio, percibieron un mundo de objetos materiales que actuaban bajo leyes estrictas. Hubo muchos pensadores importantes, pero algunos se destacan. Pitágoras de Samos, que vivió alrededor del 570 al 495 a.C., determinó que la Tierra era esférica al observar la forma en que la luz se refleja en la Luna. Este fue un paso vital para entender el cosmos. Luego, en el siglo V a.C., Parménides descubrió que la Luna refleja la luz del Sol. Más tarde, en el siglo III a.C., Aristarco identificó correctamente nuestro lugar en el sistema solar e intentó medir la distancia entre la Luna y la Tierra. Utilizando un sistema de geometría que medía el tiempo que tarda la Luna en cruzar una sombra, llegó a algunas estimaciones bastante precisas, que los astrónomos posteriores perfeccionarían y mejorarían. Sin embargo, con los romanos, la superstición y la mitología retrocedieron. La luz primitiva de la ciencia griega se apagó durante muchos siglos. La ciencia ficción pasó de visiones fantásticas de viajes a la luna a predicciones basadas en hechos. La invención del telescopio a principios del siglo XVII inspiró muchas historias fantásticas sobre la luna. Dado que la gente pudo ver la superficie de la luna razonablemente bien por primera vez, fue como si se hubiera descubierto un mundo nuevo. Los autores especularon sobre las formas de vida lunares, los ríos y los océanos, las montañas y las llanuras. Algunas de las historias eran tremendamente fantásticas. La historiadora, escritora y obispo del siglo XVII Francis Godwin escribió El hombre de la luna, una historia sobre un hombre llamado Domingo González que engancha un vehículo a una raza de cisnes que emigran a la luna. Una vez allí, descubre un mundo habitado con océanos, y una raza de cristianos altos que viven en un paraíso lunar. Otras historias de ciencia ficción ofrecían una visión más plausible del viaje lunar, algo más parecido a lo que los astrónomos imaginarían más tarde. Por ejemplo, en 1865, el autor francés Julio Verne publicó De la Terre à la Lune, una historia sobre protoastronautas que viajaban a la Luna en una cápsula disparada desde un cañón. Una cápsula, por supuesto, no está muy lejos del concepto de cohete espacial.
Sin embargo, a medida que la tecnología mejoró a finales del siglo XIX, los científicos se volvieron más escépticos ante estas fantásticas ensoñaciones lunares. Los escritores de ciencia ficción siguieron su ejemplo, y recurrieron a ideas más realistas sobre los viajes a la Luna y lo que podría descubrirse allí. En su clásico de 1901 Los primeros hombres en la Luna, H. G. Wells imaginó un material antigravitatorio utilizado para dirigir una nave a la Luna, y predijo las grandes dificultades que tendrían los astronautas posteriores para escapar de la atracción gravitacional de la Tierra. En la Luna, los dos viajeros de la historia descubren un paisaje desolado muy parecido a lo que ahora sabemos que es realmente la superficie lunar. La única adición fantástica es una avanzada raza de insectos llamada selenitas, que vive bajo la superficie de la Luna. En Rusia, el primer científico espacial de la historia, Konstantin Tsiolkovsky, escribió su propia novela de ciencia ficción, En la Luna, en la que describió con precisión la experiencia de estar en la Luna, y los efectos que la baja gravedad tendría en el cuerpo. Fueron historias como estas las que hicieron que muchos astrónomos en ciernes soñaran con viajar a la Luna. Las fantasías de ciencia ficción sembraron las semillas de los grandes avances científicos del futuro. La carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética fue un factor impulsor de la exploración lunar del siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial, para disgusto de los Estados Unidos, la Unión Soviética avanzó rápidamente en la exploración del espacio. Ambos países habían contratado a muchos de los mejores científicos de cohetes de la Alemania de posguerra, y los habían puesto a trabajar para promover la causa de los viajes espaciales. Sin embargo, los soviéticos desviaron importantes recursos hacia nuevos experimentos, y rápidamente se pusieron a la cabeza de la carrera espacial. El 4 de octubre de 1957, lanzaron con éxito el primer satélite artificial, el Sputnik, al espacio. Esta pequeña esfera con sus 4 largas antenas rodeaba la Tierra y transmitía una serie de pitidos repetidos. Fue un logro asombroso, que la revista Time describió como el hecho de que los soviéticos se llevaran una frambuesa en los Estados Unidos. Luego, al mes siguiente, los soviéticos volvieron a sorprender al mundo al lanzar una perra llamada Laika al espacio. Para empeorar las cosas para los estadounidenses, el lanzamiento de su primer satélite, el 6 de diciembre de 1957, fracasó estrepitosamente. El cohete se elevó a solo 1 metro del suelo antes de explotar en una enorme bola de fuego. En las Naciones Unidas, el delegado soviético ofreció sarcásticamente ayuda al representante de los Estados Unidos a través de un programa soviético que ofrecía sus conocimientos tecnológicos superiores a las naciones atrasadas. Dolido por esta humillación, el presidente Kennedy inició una campaña masiva para llevar a los Estados Unidos a la Luna. El 25 de mayo de 1961, dio a conocer la misión Apolo, impulsada, más que nada, por la urgente necesidad de derrotar a la Unión Soviética. Ambas partes lo vieron como una competencia entre el capitalismo y el comunismo. Si Estados Unidos pudiera llegar primero a la Luna, demostraría que el capitalismo es superior. Así que Estados Unidos comenzó a destinar su presupuesto al programa Apolo. Con el dinero de hoy, costó más de 100.000 millones de dólares. Sin embargo, los soviéticos pronto lograron otras primicias, como poner a la primera mujer en el espacio, realizar la primera caminata espacial y a los primeros cosmonautas en volar con ropa normal en lugar de trajes espaciales. Eventualmente, por supuesto, el enorme presupuesto de los Estados Unidos dio sus frutos. La misión Apolo 11 llevó a Neil Armstrong y Buzz Aldrin a la Luna el 20 de julio de 1969. La competencia para llegar primero había sido feroz, ambas partes también habían aprendido unas de otras. Al final, está claro que el alunizaje debió su triunfo a los esfuerzos colectivos de los científicos, soviéticos, estadounidenses, franceses, alemanes y otros, y no a una ideología en particular. Cuando los astronautas aterrizaron en la Luna, experimentaron un entorno dramáticamente diferente al de la Tierra. Cuando Buzz Aldrin pisó la Luna el 20 de julio de 1969, simplemente dijo, «Hermoso, hermoso». Magnífica desolación. Era un mundo diferente a todo lo que había visto. Entonces, ¿qué encontró?
En primer lugar, la vista desde la Luna es muy diferente a la de la Tierra, mires donde mires. El aterrizaje del Apolo 11 tuvo lugar durante los largos días lunares, cuando la superficie de la Luna está iluminada por el Sol, por lo que Aldrin estuvo rodeado de una luz deslumbrante la mayor parte del tiempo. Además, la Luna es más pequeña que la Tierra, lo que significa que la curva del horizonte es visible a simple vista a solo unos 2,5 kilómetros de distancia. El paisaje también era diferente, compuesto en su totalidad por varios tonos de gris. Era difícil juzgar las distancias y el tamaño de los objetos, ya que no había nada conocido que pudiera usarse para comparar. La falta de una atmósfera que dispersara la luz del sol significaba que el cielo estaba oscuro tanto de día como de noche. Como la luna giraba lentamente, el sol tardó 1 hora completa en hundirse por debajo del horizonte al final del día lunar. Desde un punto de vista de la Luna, el disco azulado de la Tierra es unas 13 veces más grande de lo que la Luna parece desde la Tierra. Los continentes y los océanos son claramente visibles, incluso desde una distancia tan grande. Como no hay atmósfera lunar, las estrellas y la Vía Láctea son más brillantes que cuando se ven desde la Tierra. Las estrellas tampoco brillan. Al igual que los astronautas de las futuras misiones del Apolo, Armstrong y Aldrin comentaron la experiencia espiritual de ver la Tierra en su totalidad, nuestro pequeño hogar en un vasto universo, nuestro punto azul pálido, como lo llamó alguna vez el científico Carl Sagan. Michael Collins, que esperaba en el módulo de comando que orbitaba alrededor de la Luna, también encontró la experiencia igual de impresionante. Pero para él, solo en el módulo, había una nota más oscura. Observó las largas sombras que se extendían por la superficie de la Luna y la profunda oscuridad de los cráteres. Pensó que no era un dominio acogedor para los seres humanos. Claramente, la Luna produjo fuertes impresiones personales en sus primeros visitantes humanos. Pero, ¿qué contribuyó el trabajo de los astronautas del Apolo 11 a la comprensión de la superficie lunar por parte de la humanidad? Lo echaremos un vistazo en un abrir y cerrar de ojos. Los datos aportados por las misiones Apolo son cruciales para nuestra comprensión moderna de la Luna. Los 2 astronautas de la misión Apolo 11 pasaron 21 horas recorriendo penosamente el paisaje inclinado y cubierto de rocas cerca del ecuador lunar, recolectando muestras de polvo y rocas. Cuando se examinaron en la Tierra, estas muestras pusieron fin a siglos de especulaciones sobre cómo era la superficie de la Luna. La corteza, sobre la que caminaron los astronautas, está compuesta por rocas ígneas, anortosita y basalto, las cuales se encuentran en la Tierra. La superficie polvorienta se denomina regolito, es el suelo lunar, hecho de roca superficial de grano fino. Cuando abrían tanques con esto en la Tierra, olía a pólvora húmeda o a cenizas. También provocó que un investigador, que accidentalmente lo inhaló, sufriera un tipo de fiebre del heno lunar, con ojos llorosos y tos. Hay tierras altas en la Luna, y sus puntos más altos son más altos que el monte Everest en unos 938 metros. Sin embargo, no son tan empinadas, con una pendiente de solo 3 grados. Escalar las montañas más altas de la Luna no requeriría ningún equipo de escalada especial, incluso si la gravedad fuera un factor. Las tierras bajas de la Luna recibieron el nombre de María, mar en latín, por los primeros astrónomos que las confundieron con mares reales. En realidad, son grandes llanuras basálticas formadas por antiguas erupciones volcánicas. Los astronautas del Apolo también confirmaron que toda la superficie lunar está salpicada de cráteres de impacto de varios tamaños. Como no hay procesos orgánicos, como la descomposición del suelo, que puedan cambiar la superficie de la Luna, graba todo lo que entra en contacto con ella. Como vieron rápidamente los astronautas, la Luna ha sido golpeada por innumerables meteoritos y trozos de basura espacial a lo largo de su vida. De hecho, siguen siendo atacados por ellos. La misión también reveló mucho sobre la historia de la Luna. Al estudiar las rocas traídas por el Apolo 11, aprendimos que cuando el núcleo de la Luna se formó hace unos 4.530 millones de años, estaba muy caliente, como un mar gigante de magma.
La Luna se enfrió durante millones de años, formando diferentes capas de roca que se cubrieron unas a otras como la piel de una cebolla. En el centro, hay un pequeño núcleo de hierro rodeado por un límite delgado y caliente de lava. Todavía hay muchas preguntas sobre el origen preciso de la Luna, pero sin las misiones Apolo nos quedaríamos casi totalmente a oscuras. En el próximo parpadeo, consideraremos esos orígenes. El origen de la Luna sigue envuelto en un misterio, pero tenemos una conjetura bien informada. Un hecho importante que aprendimos de los hallazgos del programa Apolo es que las rocas de la Luna y la Tierra son prácticamente idénticas, lo que significa que ambos cuerpos están compuestos prácticamente del mismo material. Este descubrimiento dio lugar a una teoría sobre el origen de la Luna sobre la que los científicos han estado discutiendo desde entonces, el modelo de impacto. En 1974, justo después de que finalizara el programa Apolo, la Universidad de Cornell organizó una conferencia sobre satélites planetarios. Allí, los astrónomos William Hartmann y Donald Davis presentaron este nuevo modelo de los orígenes de la Luna. Según Hartmann y Davis, un planeta del tamaño de Marte colisionó con la Tierra hace unos 4,510 millones de años. Esta gran colisión vaporizó una enorme fracción de la superficie terrestre, y del planeta más pequeño que chocó contra ella, lo que hizo que los escombros volaran a orbitar alrededor de la Tierra. Esos escombros formaron entonces un disco giratorio de materia que finalmente se fusionó en la Luna. Sin embargo, en los años transcurridos desde que Hartmann y Davis anunciaron el modelo de impacto, numerosos científicos lo han impugnado. Argumentan que si un planeta choca con la Tierra, y el material resultante de esa colisión se combina para formar la Luna, entonces la Luna claramente debería ser una mezcla de ambos. Pero la Luna es demasiado similar a la Tierra para que esta teoría sea cierta. Independientemente del lugar del sistema solar en el que se haya formado el planeta que chocó contra la Tierra, sus propiedades químicas habrían sido diferentes a las de la Tierra. Lo sabemos porque hemos analizado meteoritos formados a partir de rocas en Marte. Por lo tanto, parece que el modelo de impacto no funciona del todo. Sin embargo, la ciencia actual sí ofrece una posible solución, una fusión de dos planetas de tamaño similar, en lugar de un impacto gigante. Después de girar en espiral uno alrededor del otro, la enorme fuerza gravitacional de los dos planetas los habría unido, formando la Tierra. El material de ambos planetas se habría mezclado completamente y se habría vuelto idéntico. La Luna, entonces, habría sido el resultado de la separación de un fragmento del planeta que aún se estaba formando. La verdad, sin embargo, es que todavía no estamos 100% seguros. La única certeza es que el futuro detendrá más revelaciones lunares. La Luna determina la vida en la Tierra de maneras extraordinarias, pero no el comportamiento humano. Casi toda la vida en la Tierra está en sintonía con el reloj circadiano, el ciclo rítmico de días y noches. A través del reloj circadiano, la noche y el día afectan a ciertos procesos biológicos como el metabolismo, el crecimiento y la conducta alimentaria. Algunos organismos, por otro lado, se sintonizan con el ciclo lunar, por ejemplo, los que viven en el océano. Toda la vida marina está en sintonía con los ritmos circalunares, porque las mareas suben y bajan debido a la atracción gravitacional de la Luna. Una especie como el cangrejo violinista, por ejemplo, siempre busca alimento durante la marea baja. Su actividad está determinada por un reloj circadial, que dura 12 horas y 25 minutos, exactamente el tiempo que transcurre entre dos mareas bajas. Sorprendentemente, incluso cuando están bajo luz y temperatura constantes en cautiverio, los cangrejos violinistas son más activos. Cuando la marea está baja. El reloj lunar está incorporado desde el nacimiento, incrustado en su código genético. Otro ejemplo extraordinario es el mosquito marino, que vive a lo largo de la costa atlántica europea. Estas diminutas moscas han evolucionado para poner sus huevos en la marea más baja del mes. Cuando llega el momento, los adultos nacen de las larvas, se aparean, ponen sus huevos mientras el mar está bajando y luego mueren cuando sube la marea.
Su ciclo de vida completo dura solo unas pocas horas, y está totalmente determinado por el reloj lunar. Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, la luna no afecta el comportamiento humano. Un error común incluso hoy en día es que la luna determina los ciclos menstruales de las mujeres. Esto se debe a la antigua creencia de que, dado que la luna ejerce una influencia en los océanos, también debe hacerlo en los cuerpos humanos. Pero la atracción gravitacional de la luna sobre el cuerpo humano es tan débil que ni siquiera se puede medir. Incluso una mosca que pasa ejerce una atracción gravitacional mayor sobre tu cuerpo que la luna, el sol y todas las estrellas del universo juntas. Los episodios de locura tampoco los provoca la luna llena. La palabra lunático, que significa una persona que actúa de manera loca, deriva del latín luna, que significa luna. Pero no hay evidencia científica de que la luna ejerza alguna influencia sobre el estado psicológico de las personas. Por lo tanto, las afirmaciones de que las tasas de homicidio o suicidio aumentan durante la luna llena se basan únicamente en el folclore antiguo. Una base en la luna sería muy beneficiosa para la ciencia. Al comienzo de la carrera espacial, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética tenían planes de construir una base lunar. Pero cuando el programa Apolo terminó, y el interés por la exploración de la Luna se desvaneció, estas personas desaparecieron de la vista. Sin embargo, en los últimos años, la base lunar ha vuelto a ser tema de debate en la comunidad científica internacional. Pero, ¿cuáles serían las ventajas? Para empezar, una base lunar sería de enorme utilidad para la exploración científica, ya que ofrecería las condiciones perfectas para los astrónomos. Sin contaminación lumínica, el cielo nocturno de la Luna es realmente oscuro. Sin atmósfera, la luz no se difracta y hace que las estrellas parpadeen, lo que limita la resolución de los telescopios terrestres. Esto abre posibilidades interesantes. Poderosos telescopios podrían estudiar las atmósferas de planetas lejanos en busca de bioseñales de vida en sus superficies, es decir, cualquier fenómeno que indique la presencia de vida en ellos. La radioastronomía, que explora los objetos celestes mediante la detección de ondas de radio, también sería increíblemente eficaz en la Luna. Sin el ruido de fondo de la Tierra, proveniente de las emisoras de radio y otros dispositivos, la recepción sería nítida. Desde la Luna, también sería posible estudiar la Tierra de una manera única. Los observatorios en la Luna podrían monitorear los efectos globales del cambio climático, y el estado de nuestros océanos y ecosistemas marinos. Prácticamente, también podrían observar objetos cercanos a la Tierra potencialmente peligrosos, como meteoritos, que se precipitan por el espacio. Si la humanidad va a explorar el espacio, entonces una base a mitad de camino en la Luna tiene mucho sentido. En opinión del autor, es poco probable que los humanos lleguen a Marte durante su vida. Sin embargo, aceleraríamos el proceso si estableciéramos primero una base lunar. Una base lunar proporcionaría una valiosa experiencia en el desarrollo de sistemas de soporte vital en el espacio, cosas como alimentos que se reponen por sí mismos y suministros de energía sostenibles. También permitiría una exploración mucho más frecuente y económica del sistema solar. Al fin y al cabo, el campo gravitacional más débil de la Luna solo requiere una pequeña cantidad del combustible para cohetes, y el volumen adicional del motor que se necesita para salir de la atmósfera terrestre. ¿Quién sabe qué posibilidades y problemas sorprendentes encontrará una base lunar permanente? Parece que lo descubriremos, más temprano que tarde.